en esto de, vamos a hacerle una nueva entrega de Perspectivas, que es el canal oficial de condarco.com, y en esto de recorrer el país conociendo cosas, hemos llegado a Salta, Salta la Linda, y vaya que si lo es, esto es una verdad. Los que hemos tenido la suerte de conocer Salta quedamos encantados con ella. Y hoy vamos a hablar con una mujer de profesión abogada, especialista en temas ambientales. Hoy por ahí el derecho desde los litigios no lo ejerce, pero sí es consultora. Ella es de Buenos Aires y decidió ir a conocer cómo funciona el interior profundo. Nosotros estamos en Mendoza y también somos del interior profundo. Cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan las empresas, cómo funciona la minería en Salta. Y allá agarró y allá se fue. Y hace 2 años que está allá. Ella es Antonella Solís. Antonella, gracias por atendernos y tu historia tiene hasta un toquecito de romanticismo. Contanos la voz mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Para mí es un placer, como te contaba ayer, de poder enriquecernos, ¿no? En debates, en opiniones. A mí, la verdad, yo tengo sangre salteña, igual debo decir. Mi madre es de Salta, así que bueno, un poco llevo la provincia en la sangre. Y bueno, si bien nací y me crié en Buenos Aires, la verdad es que, bueno, hice todos mis estudios allá y cuando decidí dedicarme un poco al derecho minero, me di cuenta que lo teníamos un poco lejos, ¿no? Se habla poco, no hay mucho conocimiento capaz en lo que es la capital federal. Así que decidí venirme acá a Salta a conocer un poco más cómo es la industria, cómo lo vive la gente, la perspectiva, ¿no? Cómo lo se percibe en la provincia. Y bueno, y además aportar obviamente desde mi lugar, mi granito de arena, para hacer una industria también más sostenible. Cuando hemos ido programando esta charla, vos nos hablabas de las dos posiciones que en diversos lugares del país hay respecto de la minería y vos Sí. definías y te ubicabas en el lado de la minería responsable. Contanos un poquito cuál es tu percepción de eso en Salta. ¿Cómo funciona Salta al respecto? Bueno, mira, nosotros, como todo, como vos decís, hay varias personas que se dedican a distintas áreas y profesiones y cada uno obviamente tiene su opinión con sus fundamentos. Yo desde el área legal considero, como te comentaba ayer, que la minería responsable, ¿no? Engloba un poquito esto que nos viene a demarcar el concepto de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Estas tres dimensiones que siempre hablamos, que tienen que ver con la económica, la ambiental y la social. Yo creo que acá en Salta se está haciendo un gran trabajo en estos tres aspectos, tanto por parte de las comunidades como, por supuesto, del sector privado y también de las instituciones públicas, ¿sí? El gobierno local. Yo creo que obviamente esta práctica, ¿no? Que engloba estas dimensiones, tiene que ver, como te decía, con el cuidado ambiental, el cumplimiento legal, ¿sí? De las normas, ya sean internacionales, nacionales, provinciales y municipales, que también son muy importantes, la transparencia, ¿sí? El acceso a la información, que creo que eso es uno de los puntos que hoy en día la comunidad y la sociedad en general quiere saber, ¿no? Quiere acceder a esa información con respecto al consumo de agua, al consumo de energía. Siempre tenemos como distintos porcentajes, distintos conocimientos y creo que eso hay que trabajarlo fuertemente justamente para unificar y que todos tengamos la misma información. También tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, todo lo que tiene que ver con la participación, ¿no? La consulta previa, libre e informada, el respeto por los pueblos originarios, por su cultura, ¿sí? Por su lengua. Obviamente la inversión social, que esto creo que también está bastante debatido en todas las provincias y acá por supuesto que en Salta también, en cuanto a qué es lo que deja la minería, ¿no? Y qué se hace en las comunidades, que algunos ven avances, otros capaz no tanto. Y también entiendo un poco el sector privado que dice, ojo, que nosotros no venimos a suplantar o a reemplazar las tareas que debe realizar el Estado. Entonces ahí también tenemos posiciones contrapuestas, ¿no? De lo que opina capaz
parte de la comunidad o de lo que espera o la expectativa que tiene en cuanto a inversiones, ¿sí? A nivel salud, educación, infraestructura y demás, y las posiciones capaz del sector privado que son como más limitadas en estos aspectos. Y por supuesto que esta minería responsable tiene que ver también con la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿sí? En la prevención de los accidentes, que como vimos también en estos últimos meses, han ocurrido distintos accidentes laborales y si bien la minería actual es muy segura y se trabaja eh, con seguridad e higiene y en distintas áreas continuamente y todo el año a través de capacitaciones y demás, por supuesto que esto puede ocurrir. La idea es disminuir al máximo posible y minimizar todos los riesgos que se puedan. Y también, por supuesto, con el cuidado de la salud física y mental de los trabajadores, que yo creo que este tema este año va a ser uno de los más importantes, ¿no? El tema de la salud mental y creo que acá en Salta lo están tratando de abordar de alguna manera, también a nivel independiente, digamos, distintos profesionales de la salud como los psicólogos, armando programas, adaptando, ¿no? Todo lo que tiene que ver también la estructura del trabajador minero, que es muy distinta, como sabemos, a alguien que capaz trabaja en una oficina de horario corrido de lunes a viernes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el roster, estar lejos de la familia, en lugares muy alejados donde hace muchísimo frío, donde muchas veces por cuestiones climáticas pueden quedar, entre comillas, como atrapados, ¿no? Y hasta que eso no mejora no pueden bajar. Y también, Anto, por supuesto, todas... Sí. para un minuto. Yo en un juicio oral te quedo al lado mío, ¿eh? Este, empecemos por parte. Las comunidades, la cosmovisión de las comunidades con una cultura ancestral, con la caña con ruda, con la Pachamama, esto de la razón y del progreso que llega, Mm. obviamente es invasivo. ¿Cómo ha logrado conjugar estas dos situaciones, que son dos cosmovisiones distintas, amalgamarlas en una sola para poder generar desarrollo? Contame eso, porque seguramente lo has vivido. Bueno, las empresas, por supuesto, la mayoría trabaja desde antes de iniciar una exploración. ¿No? Digo, el relacionamiento comunitario tiene que estar antes de que llegue una camioneta con técnicos a explorar la zona. Desde ahí se empieza a conocer, porque también cada comunidad, como vos decís, tiene su cultura, ¿no? No todas se manejan, no todas las comunidades ni pueblos originarios se manejan de la misma manera, ni tienen el mismo tipo de trabajo. Algunos se enfocan más capaz en artesanías, otros en el trabajo con los animales. Lo que sí, todos coinciden en que los recursos naturales son esenciales para ellos. Entonces es muy importante que la empresa comprenda su estilo de vida para poder, obviamente, trabajar en conjunto. Acá en Salta, por ejemplo, en Santa Rosa de los Pastos Grandes y en otras localidades se realizan, por ejemplo, al año distintos eventos en donde, por ejemplo, también el de la Pachamama, ¿no? En donde son invitados trabajadores de las empresas mineras a participar de estos eventos. Y ahí es donde vemos esta mezcla, ¿no? De comunidades y sector privado que impulsan también la producción y el desarrollo. Por Que ejemplo, hay seguramente empresas ese que entramado es enriquecedor para todas las partes. para todos, porque incluso capaz hay comunidades que han quedado, como vos decías, con una cultura ancestral y que hoy en día a través de nuevas tecnologías pueden seguir trabajando, ya sea con los animales o en artesanías, pero optimizando o haciendo más eficiente su trabajo para, por ejemplo, tener mayor producción. ¿Sí? Y que ellos también puedan desarrollarse en ese sentido. Esto siempre y cuando, obviamente, teniendo en cuenta, como te decía, cuestiones culturales y siempre con el consentimiento de las personas que habitan en el lugar. Pero sí que las empresas se han metido, ¿no? De alguna manera en las comunidades para trabajar en conjunto y creo que eso es muy valorado hoy en día también por las mismas comunidades. Esta mancomunión de cosmovisiones, porque son distintas, Sí. han generado a la salida un consenso social para avanzar en esto, porque, a ver, criar ganado desde la época de mis tatarabuelos, con toda la cultura ancestral,
Yo a eso le podría poner tecnología, chips, drones, una serie de cosas que me permitiría potenciar el negocio, pero finalmente esta convivencia es pacífica, es un círculo virtuoso. Sí, sí, en la mayoría de las comunidades es así. De hecho, Salta es una de las provincias con menor conflicto socioambiental. Esto justamente por el trabajo articulado que se hace entre el gobierno y las mesas sociales que tenemos acá en Salta, con la Secretaría de Minería, el sector privado y las comunidades, en donde la idea también es que sea una voz en común, ¿no? Que todos puedan decir su opinión y también la comunidad de expresar cuáles son sus expectativas. Por eso te digo que todos los proyectos que se hacen con las comunidades es a partir de lo que quieren las comunidades. ¿Sí? Porque cualquier imposición que exista obviamente va a generar cierta resistencia o rechazo. Y puede no ser efectiva, digo, a veces uno cree que lo mejor para esa comunidad es hacer tal proyecto y capaz no es así. Eso es la importancia de leer lo que llamamos nosotros leer el territorio, entendiendo bien cuáles son sus necesidades y también qué es lo que quieren, ¿no? Cómo desean desarrollarse. Así que mientras se cumpla por lo general eh, estas áreas y estas perspectivas, va a haber un consenso, que lo que también forma la licencia social, ¿no? Que es sumamente importante para que las empresas puedan operar. Eh, Cuando vos hablas de consultoría, de tu trabajo actual, a pesar de que es interesante la doctora desde el punto de vista de la oralidad, eh, hablas de liderazgos. ¿Se respetan los liderazgos de estos pueblos originarios? Porque ellos también tienen sus formas de liderazgo, que no son las de este mundo desarrollado. Sí, sí, por supuesto. Todas las comunidades tienen como su líder, como vos decís, los caciques, y son, por supuesto, que los que llevan, digamos, la voz, ¿no? Y la opinión como del pueblo, y también las expectativas, dudas, inquietudes. Y eso, obviamente, como te decía, hay como una mesa en común donde se sientan todos a debatir, ¿no? Yo creo que eso es una de las mejores cosas que se han implementado aquí en Salta, y bueno, creo que funciona muy bien porque a veces es como te decía, a veces se cree que una comunidad piensa tal cosa, otro que piensa tal otra, como que no hay uniformidad, ¿no? En el conocimiento. Yo creo que a partir y creo que es la base, ¿no? Tener conocimiento justamente de todas las voces en un mismo lugar nos enriquece muchísimo y además todos partimos de la misma base de conocimiento y de información. Y de ahí es donde se tiene que trabajar articuladamente con los distintos actores sociales que nosotros le decimos, ¿no? Eh, Así que creo que obviamente las empresas son las primeras interesadas en trabajar con las comunidades. Y si bien hemos visto, ha ocurrido en Salta, y esto creo que sirve también eh, como aprendizaje, como también ha ocurrido en otras provincias, de que hay empresas que se han querido meter de alguna manera en territorio sin haber hecho bien este trabajo de relacionamiento con la comunidad, y hemos visto que no han podido proseguir con el proyecto, ¿no? Entonces creo que de eso tenemos que aprender para no repetir errores. Y creo que eso las empresas hoy en día lo entienden muy bien. O sea, hay que buscar el consenso y no hacerlo de guapo. Por Eh, supuesto, siempre, sí, sí. Antonella, nosotros respecto de las comunidades y de los pueblos originarios, tenemos una historia negra que se remonta a más de 500 años hacia atrás, donde nos cambiaban espejitos de colores por metales. No ocurre eso ahora. Contame vos cómo ves el desarrollo, esto de la distribución una vez que emerge el producto, yo soy el dueño del oro, ¿cómo les llega a las comunidades una parte de eso, independientemente de los tributos, del 3%, que los recursos son provinciales, todo eso? Contame cómo lo percibís. Bueno, yo creo que por supuesto que hay una expectativa grande de las comunidades en cuanto a su desarrollo personal y comunitario, ¿no? En esto, por ejemplo, de que quieren ver materializado de alguna manera esa extracción del mineral, esa materia prima que luego se exporta, ¿no? Que Y es que vos decís un que luego eso proceso se cobra, lento. claro, y que se cobra tributos y demás. Yo creo que cuando el debate está en qué queda
¿no? En el país y que quedan las comunidades. Eh, si bien es un debate legítimo y me parece que obviamente hay que darlo, lo importante primero es escuchar qué quiere la comunidad y a partir de eso trabajar, porque muchos creen que, no sé, quieren solamente cuestiones de salud, no sé, infraestructura en hospitales. Todavía tenemos comunidades que no tienen luz, ¿no? También, entonces digo, es tan, es tan grande las necesidades muchas veces de las comunidades que están tan alejadas en la puna y que fueron olvidadas, que hoy en día a veces es la única posibilidad de la minería de justamente, como vos decís, de desarrollarse. Entonces, muchos son proveedores también, entonces también hay una gran expectativa también de tener formación, tener capacitación, tener luz, tener agua, ¿no? Tener calles para, porque muchos también trabajan con logística, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que las comunidades, por supuesto, que quieren desarrollarse de la mano de la minería y que para eso hay que trabajar muchísimo y como vos decís, es un proceso lento, pero creo que si nos enfocamos bien en la planificación, ¿sí? De esas inversiones y que realmente haya una transparencia en cuanto a qué es lo que queda, justamente para saber si se pueden realizar o no ciertas inversiones, por ejemplo, en cuanto a infraestructura. Que yo creo que sí, porque hoy en día la minería, como todos vemos en los medios y en las redes sociales, ¿no? Son inversiones muy, muy millonarias, ¿no? En dólares. Entonces, de eso, la porción que queda en los municipios, ¿sí? Productores, es necesario que sea transparente. Por eso necesitamos instituciones fuertes, ¿no? Instituciones locales fuertes que puedan brindar toda esta información y que también la sociedad se quede tranquila en que justamente el desarrollo en algún momento va a llegar y que no quede, ¿no? En mera teoría. Así como las empresas inversoras en su sede, en sus casas matrices, seguramente tienen que cumplir el compliance. Sería bueno que los gobiernos locales y provinciales lo cumplan, porque es una forma de preservar la cuestión ética y la inversión. Ujú, ¿Vos notás que este desarrollo en infraestructura, que yo creo que por ahí la gente de la comunidad te dice salud? Bueno, ellos deben percibir que es la necesidad primaria, pero también habría que avanzar un poco más allá con las comunidades y con el Estado como árbitro, como generador y equilibrador de las posiciones, en que la extracción yo le pueda agregar valor una vez que hice la extracción. O sea, esto del valor agregado sí es un círculo virtuoso donde creo que las comunidades originarias, los salteños, los vecinos, todos pueden participar, pero hay que idear mecanismos para atraer inversiones, porque seguramente también son millonarias. Si extraes oro, quiero que me hagan alguna pulserita para que sea un trabajo que hagamos acá. Bueno, qué debate ese también, ¿no? La realidad es Yo que me permito debatir históricamente, con vos porque vos sí, sos una gran debatidora, entonces, y como sos no, generosa en no, pero respetar las opiniones ajenas, bienvenida. no, pero me refiero a que es un debate que se da casi a nivel mundial, te diría. Todos los que exportan materia prima dicen, ¿por qué no sacamos, por ejemplo, el litio y no sacamos la batería? No, no vendemos la batería. Bueno, históricamente somos un país exportador de materias primas. La realidad es que para que se ha como designado a las grandes potencias la industrialización, ¿no? Que es uno, por eso digo que es un debate, porque digo, hay gente que Está opina bien, que pero acá se las grandes deberían, potencias también trasladaron su industrialización a países con salario bajo, que es Asia. también, sí, sí, por Bueno, supuesto, y ni hagámoslo hablar si acá. hablamos de la industria textil. Si nos Claro, vamos a otras industrias, tenemos ahí en Bangladesh en los barcos gente que claro. paga capaz $1 por día. Obviamente que hay industrias. Yo lo que quiero resaltar es que la industria minera es una de las industrias más reguladas, ¿no? Entonces, eso también se diferencia de otras industrias, como por ejemplo la textil, que sabemos que hay mano de obra barata y no formal, ¿no? En todo el mundo. Casi esclava. Yo creo casi esclava, tal cual. Yo creo que, por supuesto, hay que trabajar todo esto, por eso digo, es un proceso salta por lo menos
recién está, o creen que recién están arrancando con esto de la minería, a diferencia de otras provincias como San Juan, por ejemplo. Entonces creo que a partir del conocimiento y de la formación incluso de empleados del gobierno, de la institución, de la secretaría y demás, yo creo que esto va a mejorar muchísimo. Em, pero, perdón, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? Ya me fui por las ramas. La del valor agregado. Ah, el valor agregado. Pero somos históricamente un país que exporta materia prima y que se necesita muchísimo know-how, ¿no? Del cómo hacerlo, que eso lo tienen las grandes potencias, muchísima inversión y tecnología que no la tenemos, ¿no? Entonces yo creo Tampoco que tenemos ni inversión ni eh, tecnología para sacarlo al oro, ¿eh? bueno, imagínate que recién estamos, acá tenemos Taca Taca, ¿no? Que todavía hace 50 años que está en el veremos. Ahora el nuevo secretario Carrizo dijo que cada vez estamos más cerca de que se apruebe y se le dé la declaración de impacto ambiental, pero todavía no es nada asegurado. Entonces, imagínate que nosotros ni siquiera arrancamos todavía con la extracción de cobre y estamos muy lejos de pensar en una industrialización que por ahora la tienen las grandes potencias y que se tendrá que debatir, me imagino, en unos años para ver si podremos llegar a hacerlo o si se impone de esta manera para siempre, digamos, ¿no? Es metalífero lo que posee en sus entrañas la tierra salteña, ¿no? Sí, acá tenemos litio, varios proyectos que ya están en producción y que ya están exportando. Eh, y bueno, también está un poco de oro, cobre con taca taca, como te digo, que tienen esta expectativa, viste, que salió en todo el país diciendo que seguramente en la etapa de construcción se necesiten entre 6.000 y 10.000 empleados directos y un montón de, bueno, de proveedores por su cadena de valor de manera indirecta. Pero bueno, yo creo que no todos accedimos, ¿no? A la información concreta de lo que presentó la empresa para evaluar bien cuál es, digamos, la expectativa y ver cuál es la realidad, porque muchos dicen que no va a ser tan así, ¿no? Que no va a ser tanto como se espera o como Te perdí por tenía. un minuto. Ahí Ahí está. está. Que la sociedad salteña está muy expectante en ser capacitada. Por eso es que nosotros también armamos, y a mí me gusta mucho, armar cursos de capacitación con distintos profesionales para poder llegar a la gente, porque la industria te pide obviamente cierto nivel, ¿no? De idioma, de tecnicatura o de profesión de grado, y pensemos que muchos salteños ni siquiera tienen terminado el secundario, como me imagino pasará también en otras provincias. Entonces necesitamos capacitar al personal para que pueda el día de mañana ocupar puestos y que sea realmente mano de obra local. Em, yo obviamente creo en el desarrollo y por eso estoy hablando contigo, pero también me preocupa el tema del agua. El litio demanda en su proceso de producción, demanda el uso intensivo de agua. Sí, pero por supuesto que eso está súper medido por las empresas y además tienen circuitos cerrados, se recircula. Muchos dicen, por supuesto, que el agua igual no es posible para consumo humano ni para riego por su alto contenido, ¿no? de salinización y de otros minerales. Y además, hoy en día está también la extracción directa de litio, que implica que es un proceso un poco más corto. Esto lo podría explicar, obviamente, un técnico especialista en el tema, pero bueno, es una tecnología nueva, ¿no? Y como te decía, yo creo que a partir de las nuevas tecnologías que también vayan surgiendo, a partir de esto vamos a poder hacer un uso mucho más eficiente de todos los recursos naturales, entre ellos, por El, supuesto, el agua. el litio se exporta como una sal, como sulfato, creo, ¿no? Como carbonato, claro. Carbonato. Queda como si fuese una sal fina, blanca. Sí, 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 como carbonato. Y lo del litio lleva algunos años en Salta. ¿Vos notás que las comunidades, que la gente que trabaja en esa actividad, le va mejor que al pueblo donde está, le va mejor?
Yo creo que, como te comentaba, eran pueblos que si bien tenían su trabajo eh, que venían por cuestiones culturales, yo creo que también se tuvieron mucho más acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, también se evita que las personas de las comunidades tengan que irse de su lugar y capaz venir a, a la ciudad, donde capaz culturalmente, ni siquiera en su lengua y demás, se sienten cómodos. Entonces, también yo creo que a partir de que puedan trabajar como proveedoras en las mineras, tienen la posibilidad también de quedarse y no tener ese desarraigo que muchos tienen que sufrir para poder conseguir otras oportunidades, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente yo no quiero hablar tampoco por las comunidades, creo que bueno, obviamente, como te decía, cada uno tiene su opinión y su forma de ver. Yo no dejo de ser una persona que vive en la ciudad y que tengo acceso a Internet 24/7, que tengo acceso a distintos cursos, diplomatura, que puedo estudiar. No es lo mismo el acceso que se puede tener en las comunidades. Sí me parece súper importante que a partir de programas, por ejemplo acá Lupateco, ¿sí? La Universidad de Salta, lleva programas, lleva el acceso al Internet, me parece es muy importante la educación como base para que puedan desarrollarse también, ¿no? Como proveedores o para trabajar en las empresas de manera directa, y que puedan vivir de eso de una manera mucho más digna. Antonella, primero ha sido un gusto conocerte, otro escucharte. Y bueno, esto va a ser el principio. Te vamos a volver a molestar en un par de semanas, este, porque me interesa esta visión que le das a la situación de compatibilizar comunidades, eh, cuestiones ancestrales, con el progreso, con lo que nos pasa hoy, con la distribución, que yo creo que en definitiva es una de las preocupaciones de todos, cómo distribuimos lo que es de todos, ¿no? Ujú. Sí, Así sí, es que sí. agradecerte y te vamos a convocar muy pronto a seguir charlando de estos temas y te repito, ha sido un gustazo charlar este ratito contigo. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, por la invitación y estoy a disposición para cuando gusten. Ningún problema. Un abrazo Gracias. grande. Igualmente. Chau, chau. Chao.